this is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to. You take the red pill. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Hola, bienvenidos con todos vosotros a la radio Mundo Hacker. Con vosotros está hablando Antonio Ramos y hoy estamos en Laponia. Hoy vamos a hablar del programa de radio, un tema muy fundamental e importante, anónimos en Internet. Y con nosotros nos acompaña Juan Pérez Pérez. Hola Jacinto, muchas gracias por estar con vosotros aquí en Mundo Hacker. Nunca hubiese soñado llegar a conoceros después de 266 mails que os estoy enviando. Sé que contasteis con mi participación y bueno, qué decir, que gracias a Mundo Hacker y a los compañeros que tenemos aquí, que bueno, no sé quién eres tú. Bueno, yo soy Michael, me suelen llamar el mudo, pero algo hablaré hoy, sí. Tenemos a Jean Paul, tenemos también aquí en la radio. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Viene de salvar al mundo, así que tratarle de oír bien. Bueno, en realidad vengo por problemas de recesión, me veo obligado a realizar estos actos de caridad para Mundo Hacker. Y con nosotros también está Yago. Hola, ¿qué tal? Ya me conocéis de temas wifi y hoy venimos a hablar también del tema de anónimos en la red. No, yo repito, estoy muy agradecido. No hubiese nunca soñado estar sentado al lado de Yago Hamsen, ¿sabes? Y bueno, empecemos a hablar del tema que os he estado escribiendo durante este año y medio, cuando escuché vuestro primer programa en el año 2003. Sí, en este primer programa no sabía yo que eras uno de los primeros que nos escuchó, porque solo me escuchó una persona, así que... Era yo. Eras tú. Has sido el elegido, sí. Onda Pirata. Bueno, muy bien, pues bueno, hablemos de anónimos en la red, ¿no? ¿Qué es el anonimato? ¿Qué es ser invisible en Internet? Pues no sé si yo he traído algunas cosas preparadas, no sé si los contertulios que pilotan mucho lo traen. Yo pienso que deberíamos empezar más que nada por qué ser anónimo en Internet. Porque en realidad yo soy anónimo en Internet, ¿o no? No eres anónimo. No soy anónimo. No eres anónimo. Cuando tú visitas páginas importantes como elpaís.es o elmundo.es, que ya ni leemos, ¿sabes? Efectivamente, a lo mínimo tus conexiones quedan registradas en ese sitio que estás visitando. Pero no solo llevémoslo al aspecto de las páginas web que visitamos o foros donde queremos postear cosas, o lo podríamos llevar al plano de cuando lanzamos los mails. También no somos anónimos, siempre quedan registrada la dirección de origen de donde se produjo la salida del mail. O si estamos escarbando en un servidor de correo mediante, no sé, comandos telnet, etcétera, también está siendo registrada la dirección originaria de donde se produce la actividad. Con telnet no conoces Thunderbird. No, yo leo los correos con telnet y pasando normalmente por Tailandia. Pero ante todo, muchas de las cosas que hemos visto y que traemos, y sí queremos hacerlo público, pertenecen a... lo podéis encontrar y lo vais a poder leer en documentos o papers que un tal Alex X, o mejor conocido como Alejandro Sánchez Postigo, colaborador de la famosa revista Hack por Crack, la mejor revista de los viejos tiempos. Él escribió papers y documentos sobre Anónimos en la Red, parte 1, Anónimos en la Red, parte 2. Y también no olvidar, por ejemplo, visitar Guadalbertia, la comunidad de Guadalbertia, que últimamente no vemos a mucha gente. Está un poco paradita, pero por lo menos está ahí un post de Víctor, el famoso Víctor, sobre anonimato, que también está muy interesante, que podéis buscar en el foro. Efectivamente, o sea que todo lo que vamos a hablar ya lo podéis localizar. Podríamos dedicarnos a hablar de cualquier otro tema. Yo quería mencionar a una fundación que en realidad está súper bien hacerle mención a toda la gente de la comunidad hacking. Quiero que todos conozcan la página de EFF.org. Esa es la Electronic Frontier Foundation, la fundación que se encarga de proteger todos nuestros derechos intelectuales en Internet. Nuestros derechos digitales son protegidos por ellos. Es un grupo formado de abogados y ellos son en parte los que son sponsors de varios de los programas que vamos a hablar hoy en día. No sabía que alguien nos defendiera en Internet. No, también es el defensor de Internet. Sí, por eso lo quería dar a conocer, porque mucha gente simplemente no les conocen. Así que vayan a la página y donen dinero para que sigan
luchando por nuestros derechos digitales. Hay que decir que 10 céntimos valen, pero si 10 céntimos son 1 millón de personas, pues se convierte en algo un poco más decente. Eso. No, también no olvidar a nuestros políticos, que yo estoy seguro, o sea, que ellos siempre defenderán nuestro anonimato, nuestros derechos en Internet. Juan, puedes salir de la oficina. Sal de la oficina, que creo que no lo has entendido. Bueno, solo te pido, Jacinto, soy licenciado Juan Pérez Pérez. Es que no has hecho mención. Pero licenciado ingeniero en sistemas, Juan Pérez Pérez. Pues no, estamos hablando el por qué no somos anónimos en Internet. Es decir, siempre hay un punto originario donde podemos ser ruteados. ¿Y por qué nace entonces el anonimato? La necesidad de ser no invisible, pero sí que no registre nuestras conexiones, nuestras actividades en determinados sitios. Pues yo buscaría casos como el postear en un post de política, donde te cagas en todos los muertos de todos los y donde políticos. la página está registrada como mala o políticamente incorrecta en los listados negros de los países. Y de repente te encuentras con gente tocando tu puerta. Yo soy panadero. Yo no tengo ordenador. O si estuviésemos en páginas de enfermedades, al principio se hablaba pues postear en foros de SIDA y tal, pues la gente quería mantener de alguna manera el anonimato al dar su opinión. Claro. Un caso bastante común es la gente que tal vez haya sobrevivido a casos de abuso o en los peores casos de incesto y tal vez no quieran que se sepa que están visitando las páginas de comunidad de apoyo. Entonces ese es otro caso para mantener Han anonimato. habido casos también muy famosos de foros que han estado hablando de gente un poco minusválida y de nazis y etcétera, que han entrado en el foro y los han criticado y han podido entrar gracias a que han conseguido información privada de esa persona que no deberían. Claro, efectivamente. Yo creo que debemos empezar también conociendo un poquito por dónde empieza la trazabilidad, ¿no? O sea, cuando nos conectamos a Internet siempre lo estamos haciendo a través de un ISP, que es un servidor de conexión, que nos está asignando una dirección IP pública que puede ser privada o puede ser momentánea para esa conexión a través de un servidor de direcciones IP de direccionamiento dinámico como DHCP, por ejemplo, o podemos tener una IP pública desde el sitio donde estamos navegando. A partir de ese momento, esa dirección pública, esa dirección IP es trazable tan fácilmente como desde programas de geotracing, por ejemplo, de geotrazabilidad, que existen bastantes bases de datos en Internet donde podemos ver aproximadamente y con bastante cercanía cuál es la zona donde se ha creado esa conexión. Por ejemplo, eso podemos verlo mucho cuando nos metemos en ciertos servidores, por ejemplo, como servidores similares a YouTube, YouPorn, etcétera, etcétera, y nos están ofreciendo publicidad en nuestra zona, por ejemplo, ¿no? Estamos navegando y nos dice putita cerca de Madrid. Y más cerca todavía, cerquita de la Gran Vía. Yo no lo suelo usar eso, pero sí lo he visto, ¿sabes? Hay bastante tecnología de perfilamiento, donde por ejemplo que se ocupa también para tratar de romper las conexiones. Por ejemplo, las cookies también son una manera de tracear lo que nosotros estamos haciendo. Google, acuérdense de Gmail y claro, lee su correo. Los anuncios de Gmail. Y otras tecnologías más que complementan la información de nuestra IP para dar un perfil completo de nosotros mismos. Tecnología, por ejemplo, en China, acuérdense que China es el enemigo en estos momentos. Y ellos, por ejemplo, censuran y brutalizan a la gente que postea en los blogs chinos, y cada vez que se postean, esta gente que está posteando son trazados para poder arrestarles. ¿Y llevarlos a un campo de reeducados? Esta gente se puede trazar estas rutas por lo que ha comentado el compañero Hassen de la IP que te da el ISP. El ISP te da una IP y en ese momento mantiene la base de datos de todas las conexiones de todas las IPs que da con la identificación de esa persona que ha contratado esa línea. Con lo cual, con cualquier gobierno como China puede contactar con el ISP y tener todos los datos personales de esa persona y tracearla en todo momento. Para conexiones web, pues de usuarios normales que estén fuera de China, de gobiernos que no estén torturándote psicológicamente, puedes rastrearlo con simplemente los datos que proporciona el navegador, como tu
tu dirección origen, tu sistema operativo, el navegador que utilizas, versiones y una serie de datos que incumplen tu privacidad. Hay una falsa creencia que viene de muy atrás, que la gente piensa que porque cada vez que se conecta a internet a través de banda ancha desde un sitio se le está cambiando la dirección IP, porque en este caso puede ser una IP dinámica que el ISP le está asignando dinámicamente una vez al día o una vez cada hora o cada 6 horas, etcétera, etcétera, piensan que al ser IPs dinámicas no son trazables, y es completamente falso. El ISP está registrando el tiempo, la hora y el momento de asignación y el momento en el que se le renueva su dirección, con lo cual esos datos siguen estando registrados en las bases de datos del ISP. ¿Y cómo acceder a ellos? Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en Telefónica, me podéis llamar y suministrándome el número de IP, yo os puedo dar los datos de la persona, el domicilio, qué tipo de contrato, etcétera. Por supuesto, el licenciado Juan Pérez Pérez cobrará algo por ello, pero será irrisorio. Bueno, pues hemos introducido el por qué ser anónimos y por qué poder ser trazables, ¿no? Pues qué es lo que podríamos poner entre medias de nuestras conexiones, ¿no? Hombre, pues lo podemos clasificar en las famosas máquinas, los conocidos proxies. Proxies físicos, un cibercafé. O nuestro vecino le hackeamos su wifi y ya tenemos un proxy. No. Pedimos prestado su ordenador. Para poder realizar conexiones. Perdón, yo jamás en mi vida he hackeado nada. Entonces, bueno, aparece el concepto de proxies, máquinas que hay en internet que de alguna manera pueden servirnos de pasarelas para realizar nuestras conexiones. Aunque hablemos en parte sobre navegadores, pero o sea, es que sobre navegadores no tiene ninguna funcionalidad nada más que postear en foros, etcétera. Pero pensemos que lo que vamos a hablar en este momento es todo aplicable a utilizar herramientas, ya sea de por scanning, herramientas que lanzan exploit, todo puede ser tunelizado y que pase a través de estas máquinas proxies. En este momento, ¿qué tipos de proxies podemos encontrar en internet? Yo no tengo ni idea. Pero... realmente un proxy lo único que hace es tunelizar la comunicación que le entra y pasarlo por otra interfaz de salida. Tipos de proxies, pues hay proxies HTTP, proxies SOX, hay muchos tipos de proxies. SOX 4, SOX 5. Efectivamente. Vale, pero eso es cuando estamos hablando del tipo de tecnología de proxies. El protocolo que utiliza el proxy. Hablando de proxies directos, indirectos, transparentes. Proxies caché. Altamente anónimos. Esos son los famosos proxies anónimos que inclusive vayan a Google o Yahoo o Ask.com, no tiene que ser Google. De hecho, no recomendamos Google. Y simplemente busquen con las palabras clave proxies anónimos. Si quieren más resultados, Anonymous Proxies. Y les saldrá un gran listado de IPs que ofrecen estos servicios de proxies anónimos. Bien. Solamente quería mencionar, tengan cuidado al seleccionar esos proxies que ofrecen sus servicios para conectarse. Mientras que nosotros confiamos en ellos, que no nos están esnifando nuestras conexiones, tengan por seguro que es teóricamente muy posible que lo estén haciendo. Así que háganlo con cuidado. Hay otra cosa también sobre este tipo de proxies anónimos que, como decía el compañero, podemos confiar en ellos, pero tenemos que tener en cuenta que en muchísimas ocasiones para cierto tipo de informaciones ellos están registrando nuestras IPs igualmente muchos de ellos han facilitado esos listados de esos logs de conexiones al FBI y a otros organismos oficiales que les han solicitado esa información. Vale, pues entonces estamos pasando que no nos debemos de fiar. Hombre, hay sitios, hemos tenido por ejemplo el samair.ru proxies, que es de estas páginas que ofrece listados de proxies clasificados por el tipo de proxy, aquellos que son transparentes. Transparente es aquella máquina que, aunque yo la utilice como pasarela para poder navegar o lanzar cosas, en verdad no oculta mi IP. Después te podemos clasificar los anónimos o altamente anónimos proxies. En esta página web él te los clasifica en la funcionalidad que realizan. En lo que estamos hablando de ser anónimos en internet nos interesará principalmente los que son anónimos o altamente anónimos, ¿no? Hay otra página que Antonio me está insistiendo que comunique, que es la página de multiproxy.org, que viene a ser lo mismo, es una página de proxies listados con su ubicación geográfica normalmente. Y lo importante, proxies anónimos, lo primero que tenemos que buscar. Y, por supuesto, todas estas máquinas veremos que llevan asociado un puerto que es la conexión donde nosotros debemos de engancharnos o apuntar, porque no solo apuntaremos a la máquina o IP de ese proxy, sino al puerto donde se esté dando el servicio, 880, 3221,
129, yo qué sé. Aparecen muchos, ¿sabes? Disculpa, Antonio, sigue, ¿quieres hablar? Sí, quería nada más que comentar. Bueno, gracias, Antonio. De verdad que el estar aquí con vosotros en Mundo Hacker para Así mí... importantísimo para Sí. ti, señor licenciado Juan Pérez de la Sierra. No, quería comentar aquí desde algunos conocimientos que veo aquí en el cuadernito que traes, muy bien hecho y escrito. Es que yo soy licenciado. Ya te veo. No eras ingeniero, bueno, el licenciado ingeniero, es que tienes doble carrera, bueno. Pues Estoy estudiando ingeniería comercial también, ¿eh? quería comentaros que bueno, hay dentro de los proxies anónimos, y como muy bien han dicho, existen varios niveles. Está el próximo anónimo y luego un proxy que le llaman ellos el super anónimo. ¿Y qué diferencia tiene entre un proxy normal y un proxy super anónimo? Todo esto viene a dar porque, bien, nosotros cuando vamos a hacer una visita en una página web, Microsoft, Mocosoft, vamos a hablar de otra página web, Terra, mejor. Vale, pues ¿quién Bien. se conecta a Microsoft? Nadie. Bien, visitamos... Moncloa.es. Mejor aún. O si queremos ir a la página web, por ejemplo, de Tailandia para ver los viajes y la cultura de allí y todo esto, pues nosotros si vamos a utilizar un proxy entre medias, como estamos hablando, y este proxy es anónimo, el que está en el otro lado, en Tailandia, sabe perfectamente si la conexión que recibe es anónima, vamos, quiero decir, viene de un proxy o viene de nuestra casa. Detecta si hay un proxy en medio de la conexión. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Pues no tengo ni idea. Yo sé No eras ingeniero. Pero no eras ingeniero. ¿Tú dónde has estudiado? ¿En qué universidad? Bueno. Y entonces, el protocolo, bueno, sabéis que las cabeceras, cuando nosotros hacemos una petición en una página web, son las cabeceras GET. Cabeceras Y- HTTP. Con el comando GET. Ahí está, muy bien. Método GET, porque Ahí, podríamos ahí, hacer un ahí. método for. Y que Bueno, sí. método GET. Entonces, nosotros vamos a pedir una página web, por ejemplo, http www.tailandia.es. ¿Vale? Tailandia.es. Sí, porque la embajada de España tiene un dominio. Ya está. Estaba en oferta. Estamos en oferta y regalamos dominios. Bien. Pues entonces, cuando nosotros utilizamos un proxy, la funcionalidad según el estándar del proxy es que la cabecera GET cambia. De tal manera que vamos a visitar la página, en vez de http tailandia.es, será la página tailandia.es, olvidándonos de del http www. Con esto es una técnica muy sencilla. Con esto se puede saber si es proxy, si estamos utilizando un proxy o no a la hora de conectarnos. Los proxies muy anónimos o super anónimos lo que hacen es evitar eso, y las peticiones GET que nosotros hacemos son clonadas por ese proxy, solo que cambiando la IP al IP que tiene el proxy en ese momento. Con lo que el servidor de Tailandia pues lo sabría o creería que los que están visitando su página web somos nosotros y no un proxy. Sí, que es una conexión transparente de tu casa. Eso es. También otra manera más rudimentaria de detectarlo, y lo podéis leer en Guadalbertia concretamente, es realizar determinadas peticiones HTTP al puerto abierto que detectamos, ¿no? Y si se producen determinados ecos de lo que tú introduces, pues entonces puedes sospechar altamente que la máquina es un proxy. O sea, ves una IP que se conecta a ti, ves los puertos abiertos que tenga esa IP, sospechas del cual puede estar haciendo la conexión o sabes de cuál está haciendo la conexión, lanzas una petición HTTP que describe muy bien Víctor en su paper, y si se producen determinados ecos concretamente, sí se sospecha. Es que eso es lo que hacen los proxies, no lo haría una máquina normal, ¿sabes? Es una cosa también importante decir, por ejemplo, que servidores comerciales grandes como el que estábamos comentando, como Gmail, como Google, no permiten que sus clientes de correo utilicen un servidor proxy en medio de la conexión. Entonces es muy probable que si utilizamos un proxy que no sea totalmente anónimo, nos deniegue la conexión a nuestra cuenta de correo electrónico, por ejemplo. También quería mencionar un aspecto muy útil para aquellos webmasters que tengan sus páginas de seguridad o estén en Inglaterra, Alemania, donde saben que esto es ilegal. Pueden ocupar estos servicios, como dice Jacinto, que redirecciona la petición GET para que la IP original no sea de la página o el servidor Proxy. Que está de la cadena proxy. Cuando yo monto mi página, y si por ejemplo yo quiero publicar las herramientas Nmap o las herramientas de Netcat indetectable, y ustedes lo están haciendo en pos del beneficio humanitario en el mundo de la seguridad e investigación,
lo pueden publicar utilizando estos servicios RapidShare, que los conocemos todos, pero en vez de poner el enlace directamente a RapidShare, utilizan estos servicios. Ponen, por ejemplo, anonym.to, la barra, y ponen el enlace a la descarga. De esta manera, su página web es totalmente protegida, es totalmente anónima en el sentido de la descarga. Según RapidShare, lo está descargando anonym.to. Sí, una especie de servicio DNS, más o menos. Ahí está. Bien, pues otra de las clasificaciones que podríamos, ya que tenemos bien claro qué tipo de proxy vamos a necesitar en su clasificación de funcionalidad y tal, como hablaba muy bien Michael, hablar de la tecnología que soportan. O sea, casi todos los trucos que vemos en Internet, de cómo ser anónimos en Internet, me da igual que queden 2 minutos, yo voy a seguir hablando. Gracias, señor licenciado ingeniero. Estamos muy orgullosos que estés aquí con nosotros. Vamos a hablar de otro tema. Seguimos. No, hablemos de la tecnología que soportan. Normalmente casi todo lo que vemos es para proxies HTTP, que son los más antiguos, son los que se utilizan para solo tunelar tráfico HTTP y poder navegar en Internet. Y aparecen unas tecnologías que siempre veremos a la hora de configurar, que son SOC 4, SOC 4A o SOC 5, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente los proxies Ingeniero. HTTP lo que hacen es redireccionar el tráfico HTTP, con lo cual solo podrías conectarte a servidores web. Si intentaras conectarte a un servidor FTP, una de dos: o utilizas un proxy específico de FTP o utilizas SOCs, porque el proxy HTTP te va a dar un error de que no es capaz de conectarse a ese tipo de protocolos. De soportar ese protocolo. Efectivamente. Cuando salió el protocolo SOCs, ya en su versión 5, que es estándar RFC, creo que era el 1928, viene la especificación. Eso es mentira, el número ese, pero ha quedado muy Se lo ha bien. inventado. Se lo he inventado ahora mismo sobre la marcha. Búsquenlo en Google, RFC 1928, que creo que era la especificación estándar del SOC 5. Era 17 y terminado en 8. No sé si había ni siquiera un 2. No, Bueno, y ahí bueno. efectivamente, porque SOC 4 y SOC 4A o algo de eso no fueron documentados, solo se documentó SOC 5, ¿no? Efectivamente. Como RFC. Y es este protocolo el que es el encargado de ignorar el protocolo destino y te permite tunelar cualquier tipo de protocolo, de tal forma que tú puedes conectarte a FTP, a yo qué sé, Tirar exploits, a IRC, a cualquier tipo de protocolo. Cualquiera que vaya sobre el TCP. Efectivamente. TCP, Es no que VP, SOC TCP. 5 está por encima de TCP Eso es una capa y más. por debajo de la capa de aplicación. Ahí. Con lo cual, para él es Efectivamente. transparente el cliente que utilicemos o la herramienta que utilicemos para salir a Internet, porque él coge, interpreta eso, lo modeliza, lo pasa a la capa TCP y después no sé qué otras capas. ¿Cómo se pero- nota que eres ingeniero? Te sabes el modelo OSI Y no te sabes las perfectamente. otras capas No, y eres ingeniero. además, ya os comentaré al micrófono cerrado que es una de mis asignaturas troncales durante 2 años, la capa OSI. 2 años enteros. 2 años enteros, 40 horas semanales. Madre de Dios. Estudiar Pero 7 tienes que capas, tela. Bien, pues hemos definido. Será muy interesante si queremos navegar, podemos utilizar proxies HTTP, pero si queremos hacer. ¿Me avisan que? Que creo que vamos a pasar ya a los anuncios porque el señor licenciado tiene que ir al baño. Vamos a ello, ahora nos vemos. Iñaki, ¿cómo va, chaval? ¿Qué tal, Mauro? ¿En qué andas? Internet me ha abierto los ojos. Un mundo por explorar lleno de expectaciones. La cantidad de porno que hay ahí fuera es espectacular. Cuéntame algo nuevo. Es que no te imaginas la cantidad de putitas listas para mandarte sus fotos. Mira esta que me encontré en una página web social. A ver... ¡Ey! ¡Esa es mi hija! Internet puede parecer un lugar entretenido, pero en realidad, al primer contacto con tus hijos los convertirá en putas, criminales y drogadictos. Aleja a tus hijos de Internet. Protege a tu familia. Este ha sido un mensaje de la Asociación de Padres Preocupados para la Abolición de Internet y Tecnología en Nuestras Vidas. Hoy día Internet, mañana el teléfono. En un mundo lleno de terror, uno nunca sabe cuándo puede ser atacado. ¿Qué tienes para proteger a tu familia? ¿Una 9 milímetros? ¿Una calibre 38? ¡Maricón! En planetarmado.com tenemos lo que necesitas para librar tu propia guerra contra el terror. Rifles de asalto M16. Kalashnikovs.
Lanza misiles con rastreador de calor. Suscríbete ahora a nuestra página y participa en un fantástico viaje a la zona de guerra que tú elijas. Conoce a la gente que libra el terror cara a cara y salúdales con una granada en mano. Planetarmado.com. Armas para verdaderos hombres como tú. Hola de nuevo aquí en Mundo Hacker. Seguimos con el programa de Anonymous. Y quería pasar la palabra a nuestro licenciado ingeniero Juan Pérez de la Sierva. Muchas gracias, Jacinto. No sabéis la emoción Gracias que por tengo. todo. Ya, Paul, puedes hablar, que vamos al tema. No, puedes continuar. No sabéis la emoción que siento de estar con vosotros aquí en Mundo Hacker, en este programa que me habéis invitado después de 226 mails. Bien, estábamos con la parte de proxies. Hemos definido la tecnología que soportan, qué es un proxy, para qué nos sirven los proxies, sitios donde encontrar proxies, y empecemos a generar nuestra primera cadena de proxies, ¿no? ¿Quién fue? No sé si alguno... Fricap. No, Sí, pues vamos a ¿cómo empezar generamos a hablar- nuestra primera cadena de proxies? Vayamos allá. Tenemos el proyecto Tor, que lo vamos a cubrir en un momento Sí, más va. adelante, o la generación de utilizar herramientas. Hay herramientas muy sencillas. Hoy estamos dedicando esta primera parte de Anonymous en la red a Windows. Vamos a utilizar un programa que se llama SockChange, que también lo comentan en el paper que hemos hecho referencia. ¿Por qué? Porque SockChange, además de ser una utilidad muy sencillita de manejar y configurar, permite primero acceder a una cadena de proxies que esta empresa ya nos suministra. Mediante pago nos suministraría mucho más proxies que ellos se encargan de comunicar de que son realmente anónimos. Vamos a no eres empezar tan a hablar. anónimo como parece, ¿eh? Vamos a empezar a hablar un poco antes de pasar a SockChange y a las cadenas de proxies. Vamos a empezar a hablar un poco cómo coger nosotros un proxy de la lista de proxies que viene en la página web de la que hemos hablado antes y cómo configurar nuestro navegador para que pase por ese proxy. Entonces, bueno, lo primero de todo que siempre es aconsejable es ver si este servidor proxy está conectado, está en línea. Podemos hacerlo de varias maneras. Yo opto por el pin siempre. Si responde a un pin, hombre, puede haber un firewall por el medio, pero responde un pin es que está por lo menos encendido en la máquina, ¿no? Entonces, una vez que ya por lo menos tenemos comprobado esa IP y que googleando por esa IP no hay ningún foro por ahí que nos diga que esa IP está nifeando y podemos confiar un poquito de esa IP, pues lo que vamos a hacer es ya configurar nuestro navegador. Entonces, para ello vamos a pasar la palabra aquí a nuestro señor Michael. Y... Oye, pero espérate, que faltan cosas por comentar. En la herramienta que hemos dicho te da una serie de proxies. Que los proxies estén activos no quiere decir que sean navegables o que estén altamente funcionales. Él tiene un pequeño botoncito, ¿no? Se podría Para decir. comprobar si ¿Cuáles están aparentemente funcionando correctamente? Bien. De todas formas, una vez que tú has determinado que el proxy está accesible, tienes que apuntar la dirección IP y el puerto, muy importante, y una vez con esos datos, antes de empezar a navegar supuestamente anónimo, hay que comprobar si realmente eres anónimo. Para configurarlo en Firefox, en Windows, perfectamente puedes ir a herramientas, opciones de internet, y en la parte de conexión clicas en la opción de utilizar proxy, pones la IP y pones el puerto. Fijaros que estamos utilizando ahora mismo proxies HTTP y hay que dejarlo en la opción de proxy HTTP. Una vez que has configurado esto en Firefox, recomendaría, antes de ponerse a navegar por internet, visitar alguna página tipo cuál es mi IP o alguna página de este tipo para comprobar que realmente este proxy es anónimo, porque puede ser que el hecho de que esté en la lista no indique que sea un proxy anónimo realmente. Bueno, yo comento que, una de las facilidades que da la compañía es que esa aplicación, su misión es encontrarte proxies anónimos, pero efectivamente lo que dice Michael, no cabe de más. Un proxy que me guste, lo pruebo en mi Firefox o en mi Internet Explorer o lo que sea, y veo que soy anónimo en ese momento. Bien, después la aplicación tiene un pequeño opción, ¿no? Que es para generar nuestras cadenas de proxies. Que podríamos generar una cadena simple, podría ser entre yo y el destino un único proxy, cadena de un único proxy, o ir agregando secuencialmente distintos proxies, 2, 3, 4, que generan una cadena multiproxys. Efectivamente. ¿Desventaja de generar cadena multiproxys? Se degrada el ancho de banda. Lentitud. Depende de que puede pasar los proxies de donde estén, puede estar en Zagreb, puede estar en Tailandia, puede estar en... Otra desventaja, que en el momento en que caiga un proxy se va a tomar por culo toda la cadena. Efectivamente. Y ventajas, mucho más anonimato. Es decir, que para romper la cadena
ya no solo imaginemos que, y con el ejemplo que estábamos en la página web de Tailandia, quieren saber quién se ha conectado y empiezan a averiguarlo y se ponen en contacto con el primer miembro de la cadena proxy, pues ese miembro, si consiguen la IP, tendrán que ir al siguiente miembro de la cadena proxy, preguntarle cuál es la IP y así durante una cadena que puede ser larga, bastante larga y que pase por muchos países, cuyos países no tengan tratado de extradición ni opción a dar información nuestra, porque O lengua cristiana. o lengua cristiana, sea rusa, húngara, que es el segundo idioma más complicado, etc. Turkmenistán, por ejemplo. ¿Tú sabes turkmenistano? Lo estaba aprendiendo hace poco, pero... Ya habéis dicho cómo podemos comprobar que realmente estamos siendo anónimos, ¿no? Una vez que hemos pasado por un proxy o por una cadena de proxy, la siguiente opción sería ir a una página que nos muestre la dirección IP pública con la que estamos navegando. Vamos a decir, por ejemplo, ipv6.org o cualquiera de ellas, que nos muestra en la cabecera de la página la dirección IP pública con la que estamos navegando. Si nosotros ya lo hemos hecho previamente, antes de pasar por un proxy o una cadena de proxy, veremos realmente que nuestra IP pública está siendo, como dice su nombre, publicada, y una vez hemos actualizado o una vez hemos configurado el proxy o la cadena de proxy, volvemos a esa página y veremos que aparecerá otra IP pública que no tiene nada que ver con nosotros. Efectivamente. Entonces, pero también recordemos, ahora quiero puntualizar, con esta aplicación estamos generando la cadena de proxies. Después habrá que enlazar la aplicación que queremos que utilice la cadena de proxies. Sí, y recordar que el propio programa en sí es un proxy que escucha en un puerto determinado, el 1080 creo que es. Efectivamente, porque Michael acaba de describirnos la manera de hacerlo con o el Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Opera, que también todos tienen la capacidad de poder conectarse a través de proxies. Pero ¿qué pasa si yo quiero chatear anónimamente en mis redes IRC con Mirk? Eso, según, o sea, que yo sepa, no tiene la habilidad de conectarse a través de un proxy nativamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues no lo sabemos, pero podemos estudiar para el próximo fin de semana. Bueno, no, utilizaríamos otras aplicaciones. Primero definamos efectivamente que SockChain nos sirve para montar la cadena de proxies, independientemente de la tecnología. Si cogemos todo SOC 5, será una cadena SOC 5. Si será HTTP, HTTP. El cliente que queramos hacer pasar, ya sea el Mirk, etcétera, debería de conectar a un puerto en localhost, que es el 1080, donde SockChain escucha, y a partir de ahí genera la cadena. Pero efectivamente lo que dice Jean-Paul, hay programas como el que yo utilizo, Telnet, él utiliza Mirk y cosas de IRC, pero que ellos no tienen la habilidad de una opción, una pestañita donde sea utilizar proxy. Porque si tuviese la habilidad de utilizar proxy, yo indicaría que se conectase al proxy 127.0.0.1 al 1080, o sea, mi SockChain en la máquina local, y él ya montaría la cadena. Para eso se utilizan aplicaciones terceras, y de las que podéis encontrar en internet y descargar, pues está la famosa SocksCap o la FreeCap, que son o sea, fíjate ya lo que tenemos: proxies en internet, tenemos una aplicación que es a su vez un proxy que monta la cadena, otra nueva aplicación, como el caso de SocksCap, que va a ser de intermediario, de facilitar a cualquier cliente, Telnet, Mirk, SSH, efectivamente, Nmap, una shell de MS2, una shell de MS2, facilitarle la conexión y la posibilidad de utilizar proxies, ¿no? En este momento, con estas con estas aplicacioncitas o con esta manera de organizar las cosas en nuestro PC, tendríamos la posibilidad de utilizar cualquier aplicativo cliente que no lleve la facilidad de utilizar proxies, hacerlo pasar sus conexiones a través de proxies. Efectivamente. Vale. Podríamos hablar, esto es crearte tus propias cadenas multiproxy. Tú has tenido que ir seleccionando de listas de proxies o de las que te suministra la aplicación los proxies que más te gusten, los que mejor conectividad veas que tienen. O sea, tú te has trabajado tu propia cadena. Existe otro proyecto, ¿no? Que es el proyecto Tor, ¿sabes? Onion Router. Efectivamente. Que vamos a comentarlo ahora porque se ha vuelto muy popular y además es muy sencillo, funciona bastante bien y es muy útil. Pero creo que Yago Hansen quería comentar algo sobre anonimato en tecnologías Wi-Fi, en conexiones inalámbricas. Muy bien, Yago, gracias por tu participación. Vamos a la recto. Hasta el próximo día. No, lo que sí quería un poco reiterar,
Pues que el anonimato empieza desde el principio, ¿no? O sea, vamos a decir, primeramente que hemos creado toda esta cadena de proxies y todo esto, hemos hecho todo esto. No os olvidéis de desactivar los cookies en los navegadores y ese tipo de cosas, porque si no, no sirve de nada todo esto que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo primero. En cuanto a el anonimato en Wi-Fi, pues la cuestión es la siguiente, o sea, para tener un anonimato perfecto, el anonimato tiene que empezar, como decía nuestro compañero, el Juan Pérez, ingeniero en 5 ingenierías. También estoy haciendo ingeniería comercial, ¿eh? También. Bueno, cuando la termines dentro de 6 días me lo dices. No, lo que estábamos diciendo es que el anonimato tiene que empezar desde la capa 2 o incluso desde la capa 1. Cuando hablamos en Wi-Fi, desde la capa 1, que es la capa física. Ahí te refieres a rayar el número de serie, ¿no? No, eso también lo podemos hacer como si fuera una pistola. Rayamos el número de serie del ordenador portátil, le quitamos la pegatina y ya está. O el bastidor de los coches cuando lo grabamos. O el bastidor de los coches. Yo creo que se está refiriendo a pasar de corriente alterna de las cables de red a corriente continua o algo así. O pinchar en el poste telefónico. Bueno, eso está bien. O coger unas tijeras y cortar el cable. Yo creo que primero tenemos que empezar. El primer paso de toda esta historia para hacer las cosas perfectamente bien sería cambiar el aire, cambiamos el aire. No, cuando nos conectamos a Wi-Fi, por ejemplo, vamos a decir que nos queremos conectar a una Wi-Fi que no es nuestra. Para conseguir un anonimato o conseguir que no sea trazable nuestra conexión, lo primero en la capa 1 que tendríamos que hacer es intentar conectarnos con una antena, por ejemplo, direccional hacia una Wi-Fi que esté a una distancia determinada, a una distancia lejana de donde estamos nosotros, que no sea la casa del vecino, porque bueno, probablemente acabarán tocando a la casa del vecino y posteriormente acabarán tocando a la nuestra puerta. Que vives abajo. Es muy probable, abajo, arriba, a un lado, pero casi seguro, ¿no? Entonces, intentar conseguir una conexión Wi-Fi que no sea la de la casa del vecino, eso es lo primero. O sea, por ejemplo, rastrear las calles en busca de redes Wi-Fi abiertas o en busca de redes Wi-Fi fáciles de abrir. ¿Edificios limítrofes? Efectivamente. Incluso yéndonos a otra ciudad o al centro de nuestra ciudad que no sea donde vivamos exactamente. O comprarse una Yagi y hackear a 2 metros, a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. Esa es la primera, esa es la capa 1. Ya pasando a la capa 2, lo siguiente que habría que hacer es hacer un MAC spoofing, o sea, cambiar la dirección MAC de nuestra tarjeta de red, la que estamos usando para las conexiones, ¿no? Porque esta tarjeta está dando bastante información sobre nosotros. Está diciendo, por un lado, quién es el fabricante de nuestro ordenador portátil e incluso por los siguientes 3 dígitos, pues aproximadamente cuáles pueden ser los dígitos del número de serie de nuestro portátil, con lo cual también es fácilmente trazable dónde se ha vendido, en qué zona geográfica, porque aparte de la trazabilidad de IPs y trazabilidad de direcciones MAC, efectivamente, como decía el ingeniero, la trazabilidad de números de serie, por ejemplo, ¿no? Nuestro portátil está siendo trazado. Si tenemos, por ejemplo, en vez de un portátil utilizamos un gadget como el iPhone o como un Nokia, pues efectivamente todos esos números de serie de las direcciones MAC de la tarjeta de red inalámbrica o alámbrica del portátil están siendo registrados en bases de datos que van a llevar bastante cerca desde a la tienda donde vendido ese equipo. ¿Quién lo consumió? Claro, y si la tienda tiene cámaras, hasta tienen tu foto y todo, ¿no? Entonces esa es la capa 2, ¿no? La capa 2 es romper la dirección MAC de nuestro equipo. En el caso, por ejemplo, del iPhone, que decía que tiene una conexión Wi-Fi, sí que es muy trazable esa dirección. Entonces podríamos hackear el iPhone, por ejemplo, instalarle un firmware diferente que el que instala Apple, que nos va a permitir acceder a una consola root del propio iPhone, del Linux que tiene dentro, y utilizar aplicaciones como el Mac Changer o aplicaciones de Linux para cambiar la dirección MAC del iPhone, con lo cual ya una vez que entremos en una red inalámbrica, nuestra dirección MAC no va a poder nunca ser registrada la real, sino la ficticia que estamos diciendo. Entonces va a ser más difícil llegar hasta nosotros, ¿no? Esto en cuanto a Wi-Fi es muy importante. También en cuanto al resto de equipos que hay en la red, porque vale, nos hackeamos la MAC de nuestro equipo, pero luego resulta que tenemos un router inalámbrico, un AP inalámbrico que tiene una MAC. Por ejemplo, estamos conectando con una compañía cualquiera, por ejemplo, de cable modem o etcétera, y la dirección MAC muchas veces del equipo enrutador, del equipo router, que nos va a dar acceso a la banda ancha,
esa dirección MAC también es trazable por la gente que nos ha instalado, por el ISP, ¿no? Con lo cual también sería interesante cambiar la dirección MAC del enrutador a través del cual estamos conectando. Por eso digo que la trazabilidad y el anonimato empieza por nosotros mismos, por hacernos un escaneo a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué partes de nuestro equipo son trazables? ¿No? Sí, es como hacernos una cirugía estética. Efectivamente. Mis huellas digitales me las quemo con ácido. Eso es. ¿Sabes? Me someto a una cirugía estética y me voy a la tienda de Vodafone a comprar el iPhone o en este caso Movistar. Con lo cual lo de la cámara incluso no tendría funcionalidad. Y una cosa curiosa sobre anonimato, porque muchas veces estamos hablando de anonimato inalámbrico, ¿no? Pero imaginaos si a lo mejor fuera posible llamar a alguien por teléfono y llegar a ser anónimo, o sea, porque claro, con el sistema de identificación de llamada que se inventó hace muchos años, que las compañías telefónicas, aunque nos permiten ocultarlo, están registrando nuestros datos de llamada y en un momento determinado pensamos que por esconder el número del llamante no nos van a poder trazar, mentira, completamente mentira, sí nos van a trazar, cuando hay una orden judicial nos van a trazar. También imaginaos que pudiéramos hacer llamadas telefónicas sin que pudiéramos ser trazables, pudiendo ser anónimos, por ejemplo, ¿no? ¿Utilizando Skype mediante estas técnicas? ¿O? Sí, hay otros no tan públicos como Skype. Por ejemplo, Skype sí que registrará vuestras conexiones. Ahí volvemos a la cadena de proxy otra vez. Pero, por ejemplo, así como curiosidad, existe una aplicación para el iPhone que está a punto de salir comercialmente, ya se encuentra en términos beta, por ejemplo, ya la podemos conseguir. Existe una aplicación para Apple, que hoy no os voy a decir el nombre porque todavía no es localizable, pero que nos va a permitir muy pronto poder hacer llamadas a números de teléfono fijos o móviles sin que aparezca nuestro identificador de llamada. Y además, esa aplicación está tan avanzada que en las versiones beta ya incluso permite modificar la voz. Imaginaos. Qué bueno. Especial para secuestros. ¿Sabes? O te hace pasar por zapatero. Bueno, en el tiempo que nos queda, vamos, agradecer a Yago Hamsen esta apreciación en anonimato en tecnología Wi-Fi, ¿no? Y efectivamente que primero debemos de comenzar con nosotros tomando precauciones en nuestro propio sistema antes de utilizar las cadenas proxies, y podríamos empezar a hablar un poquito de la red Tor. La red Tor, no sé si alguien quiere comenzar o para qué sirve. A mí me gustaría introducir un poco de conspiranoia en esta charla sobre anonimato y sobre Tor. Porque Tor no es anónimo, lo sabemos. Efectivamente. Y eso es lo que queremos revelar. Y sobre todo porque hay que tener claro... El FBI está detrás. Hay que tener claro que fue desarrollada por el NSA. Y que durante mucho tiempo se ha dicho que el FBI, la CIA y el NSA y estas... estas instituciones norteamericanas pueden rastrear Tor. Por eso hay muchos escépticos de Tor. De todas formas, yo lo he utilizado y por ahora no he tenido mayores problemas. Yo quería contradecir eso. US Naval Research, no sé qué. ¡Calla, ingeniero! Claro, esto, bueno, solamente para hablar trasfondo de Tor. Primero, la desarrollado por la Naval. Primero. US Naval Research Lab. Claro. Y fue después adoptada por la Electronics Frontier Foundation. IFF. Gracias por eso. Fue auspiciado por la FF, dándole dinero para el desarrollo y ahora hosteado en su página. El protocolo de Onion Routing, sin embargo, es algo bastante especial y es lo que permite el total anonimato en la red, puesto que en la cadena de proxies el mensaje pasa aún así en texto claro, ¿no? A menos que estén en SSL. Y sin embargo, en el Onion Routing todas nuestras conexiones por defecto ya van a ser encriptadas. Y no solamente encriptadas en el sentido de un túnel. Todos sabemos que cuando vamos en HTTPS hay un túnel que nos encripta nuestra sesión entre el cliente y el lado del servidor. Pero aquí, en el Onion, los routers tienen capas de cebolla, lo que le dicen. Donde el mensaje original se elige un camino, digamos ABC, donde el router A se le coge la llave pública, el router B se le coge la llave pública, el router C se le coge de la llave pública. Estamos hablando ahora de llaves públicas y privadas de encriptación. Se encripta el mensaje original con A, con instrucciones de cómo llegar al router B. Se encripta después con la llave pública del router B, con instrucciones de cómo llegar al router C. Se encripta después con el router C para
y con instrucciones de cómo llegar a ese. Y así, cada router saca una capa de la cebolla. Con sus propias llaves privadas, desencripta, lee el mensaje de dónde tiene que mandar el mensaje, y de esta forma las cadenas de routing pueden ser hasta dinámicas, o sea, pueden hasta cambiar. Sí. Lo que quería, entonces, para afinar un poco los conocimientos, ¿sabes? Definimos que Tor establece un circuito aleatorio de nodos de la red Tor. O sea, hay una serie, hay un listado, y ahora comentaremos dónde acceder a ellos, de todos estos nodos que constituyen la red Tor y con determinadas características muy específicas de cada uno de ellos. Que los nodos desconocen el itinerario de los paquetes, ellos solo conocen el que está delante de él, el que le envía y al cual tiene que enviar, pero desconoce el itinerario del circuito de la comunicación. Y efectivamente que cada tramo de esta parte lleva circuitos de clave de cifrado. Perdón, ya sabéis que yo soy licenciado ingeniero. No hablemos de encriptación, no existe en español. La palabra cifrado. Es cifrado, no es por cosas. Y también estoy estudiando ingeniería comercial. Hay que tener en Y cuenta. filología, aparentemente. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante saberlo, que entre nodo a nodo de esta cadena o este circuito que hemos generado con un nodo inicial y un nodo de salida, entre estos dos nodos se cifra sobre cifrado. Quiero decir, el nodo siguiente, cuando descifra, por ejemplo, el nodo B que va hacia C, el nodo B cuando descifra el nodo que le ha venido de A para enviárselo hacia C, el contenido que hay está cifrado con un cifrado que le ha puesto A, y lo único que es capaz de ver el nodo B es hacia dónde tiene que enviarlo él, que es hacia C. Entonces, por cada nodo que va, se cifra con una capa, por eso es capa de cebollas, que eso es lo que iba Jean-Paul a contar, y una vez que llega al nodo final ya es la cebolla entera, y se supone que ahí ya se desgrega la cebolla, se lee el mensajito, se hace lo que se tenga que La hacer. única con él, manera de y ya poder rastrear al cliente original sería efectivamente agarrando cada uno de los routers al que pertenecía, que encadenan este mensaje. O sea, yo tendría que agarrar el A, el B y el C que transmitieron mi mensaje, y solamente ahí voy a poder saber de dónde provino el mensaje. Y ahí recordemos que en verdad la cadena que se genera también va cambiando periódicamente. Cada minuto. Que no sería ABC, sería ABF al cabo de un minuto. Bueno, eso es configurable de Es alguna configurable, manera, sí, pero por El fichero defecto. vale. Ahora hablamos del fichero de Yo soy configuración. licenciado ingeniero. Sí, señor ingeniero, gracias por venir. Estamos muy orgullosos de que usted esté aquí. No, pero efectivamente, ya no solo es complejo el ABC, sino que periódicamente el cliente Tor o el aplicativo Tor va cambiando esta cadena. También hablábamos, quiero puntualizar que cuando hablábamos de Sock Change, él también tiene la posibilidad de cambiar cada determinado tiempo que hemos generado, de tal manera de que sea más difícil que ahora sea el servidor de Ámsterdam el que toca la página web, ahora después sea el de Tailandia, se vaya cambiando cada X intervalo de tiempo que tú defines. ¿Qué más comentar? ¿Dónde obtener Tor? De tor.ff.org. Ah, existe página web de Tor. ¿No era anónima? ¿No se consigue de forma anónima? Bien, ¿qué es? Solo una pequeña peguita. Lo que sí hay una parte del tráfico de datos donde no hay cifrado. Eso es. Que es entre tu yo casa cliente, mi casa y el primer nodo. Ajá. Y entre... Realmente, que me corrija Jean Paul si me equivoco, pero Sí, la única parte sí. que no es cifrada es entre el nodo de salida de Tor y el cliente final. La parte... Eso no es verdad. No. ¡Me cago! No, Entre el nodo final y el cliente final no hay cifrado. no hay cifrado. Todo Y el resto de camino es cifrado. No, yo entiendo que es no hay cifrado entre tu cliente y el primer Sí, nodo de porque Tor. entre tu cliente, Tor, cuando establece la cadena de proxys, coge el cifrado, como bien ha dicho Jean Paul, de toda la cadena de proxys, cifra tu mensaje para enviárselo al primero. El primero es el encargado de enviárselo al segundo, el segundo desencripta el del primero. Entonces, la cadena, juraría, a lo mejor me equivoco, pero juraría que la cadena desde ti mismo hasta el nodo de salida de Tor es toda cifrada. Tienes razón, has ganado un coche. ¡Toma! No, pero sigo diciendo no, y sigo, tiene todo sentido común, sí. manteniendo que el anonimato total no existe y que Tor es seguro porque es seguro y yo lo utilizo, pero con cautela, sí. ¿Sabéis por qué en este caso Michael también tiene algo de razón? ¿Por qué la red Tor puede llegar a no ser segura? Y es por eso mismo, por la parte no cifrada,
que si el nodo de salida, el último nodo de esta red compleja de Tor que hemos estado hablando, resulta que pertenece a alguien con, por ejemplo, con intenciones un poco lucras, pues como en este último nodo sí que lo va a descifrar para llevárselo al cliente final, sí que va a ser capaz de snifar esa parte del tráfico. Entonces, mucho ojito con el nodo final que nosotros elegimos en esta red Tor. Y con el nodo de entrada que elegimos. Sí, por lo mismo, bueno, ahí podríamos... En la red de Tor, cada uno de ustedes, todos los oyentes, los 2-3 personas que nos escuchan, pueden convertirse también en un router de Tor. Pueden, o sea, toda la gente, hay toda una comunidad detrás de... Yo quiero ser un router de Tor. Claro. Yo tengo un sniffer muy bueno. Efectivamente, yo pienso que la seguridad del anonimato sería medible en como una razón de todos los routers anónimos verdaderos que hay afuera versus los que se pierden o los que se han tomado de manera maliciosa, ¿no? Pero en todo caso tendría que ser el último. Y como dice Antonio, estos cambian. Efectivamente, pero también pensemos que cualquier router que pasa a ser un nodo de Tor está perfectamente registrado y hay una base de datos donde figuran todos los nodos de la red Tor. Sí. Con lo cual, Tor tampoco es ser tan anónimo, porque si nosotros recibimos una conexión de determinada máquina a nuestro servidor de correos o web y mediante algún sencillo script o algo, comparamos esa dirección última IP con el listado de todos los nodos Tor y detectamos que es un nodo Tor, ¡pap! Podemos o banear la conexión, o cancelarla, o denegarla, etcétera. O sea, Tor da anonimato, pero tampoco es tan infalible luchar contra Tor. ¿Sabes? Sí, bueno, en ese instante pierdes la capacidad de conexión, pero no pierdes el anonimato. Claro. Sí, es una manera de detectar que estás utilizando Tor y matar Tor. La utilización de y joderte. Si todas las webs filtraran todos los nodos de salida de Tor, a tomar por culo Tor. Hombre, lo que podríamos llevarlo es un poquito más extenso por ahí, utilizar una parte de los nodos Tor y después otros de proxies propietarios que tú te hayas buscado en internet, y eso sí. Y entre eso sería interesante. Y volvemos a los modems de 28K o de 14K y trabajamos. No, pero trabajamos con wget, te bajas la página y después la visitas. Linux Power. Bueno, en todo caso, para instalarlo en el sistema operativo, yo tengo mi Windows Vista. ¿Y qué tengo que hacer para instalarlo ahí? Creo que no lo has entendido, Jean Paul. Windows Vista no soporta Tor. No, anonimato. Con Vista no eres anónimo. Para la gente que tiene Windows, ¿qué tienen que hacer? Este programa lo vamos a dedicar a la parte de Windows, pero vamos a tener que mirar de hablar en el siguiente programa, ¿no? De configuración de ficheros de Tor y tal. Es acudir a la página de Tor, ahí tendremos distintos descargables para distintas versiones, ya sean los tar.gz para Linux, y hay uno directamente que es el cliente Tor para Windows. Ahí es bajarlo, siguiente, se va a instalar un malware en su máquina, siguiente, y hasta que se instale. De todas formas, remarcar que en la web de Tor hay dos opciones para Windows. Una que es solo Tor y otra que engloba Privoxy y Vidalia. Sería conveniente comenzar por la de solo Tor, para lanzar primero el cliente Tor, ver cómo funciona y ver los inconvenientes que tiene el solo Tor. Efectivamente. Claro, porque no hemos hablado aquí de Privoxy y complementos, que tener en cuenta que utilizar una cadena de proxies HTTP no eres anónimo, porque las peticiones DNS no son tunelizadas, por ejemplo, y por ahí sí que se te podía rastrear. Es importante una serie de pasos como Privoxy para anonimizar absolutamente todo tu tráfico. Por eso sería muy bonito que al descargarte solo Tor, la gente ve que lanza el cliente Tor, que se establece la conexión, pero si utiliza en ese momento el proxy Tor. Sí, no, es que yo me acuerdo, hay un bundle de como Vidalia, más de todo junto. Se llama Vidalia. Y tiene una interfase gráfica muy ultra bonita. amigable, muy bonita. Que ustedes solamente pongan iniciar, parar, y están con proxy, sin proxy, con Tor, sin Tor, así de fácil. Entonces, pero lo que pretendemos es que nuestros estudiantes aprendan un poco. Bueno, pero si quieren... Y lleguen a ser licenciados ingenieros. O sea, también estoy estudiando ingeniería comercial. Si quieren uno de estos de iniciar, parar, lo pueden instalar perfectamente en Windows Vista, que lo sepan. Antes nos comentan que queda poco tiempo, pero sí, efectivamente, lo bonito sería bajarse primero Tor cuando echen a andar el cliente y genere después de unos segundos la cadena, y
empecemos a utilizarlo como proxy de la cadena Tor, pues aparece una serie de mensajitos, si os fijáis en la pantallita, O sea, hay que tener muy en que cuenta. está linking information. Ahí Está hay un problema de fuga de información debido a las consultas DNS que se Inclusive, realizan. Si queréis mayor información podéis poner un sniffer y ver cómo realmente Las peticiones DNS hay, son- hay peticiones que no van hacia la cadena de proxies. No están tunelizadas hacia Tor. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, no sé si quieres decir algo, Antonio, al No, respecto. ya creo que hemos por resumir, hemos visto una primera parte del anonimato en Internet. Recuerda que yo quiero hablar de anonimato en Internet con Linux, anonimato con Windows más, y que me deis otra oportunidad de estar, no sé cómo de agradecido estoy de estar aquí en Mundo Hacker con vosotros y habéis conocido. Bueno, la próxima vez espero que vuelvas a traer ese jamón ibérico para las navidades, que viene muy bien. Y que vengas ya con el título de ingeniero comercial. Comercial, sí, ya que eres comercial, pues bueno, ya nos echas aquí por qué estamos en crisis y nos cuentas si es por culpa del gobierno o no. O sea, de verdad, no sabes cómo te agradezco, espero estar en el próximo programa de Anónimos en la Red, cuarta parte. Recomendar la lectura de esos papers que hemos comentado de Aleph X. Y bueno, muchas gracias, Antonio, y a la gente de Mundo Hacker por haberme invitado y espero estar en el siguiente. Muchas gracias por haber venido. Recordar que lo que no tenéis que hacer es hackear. Desde aquí se despide Antonio Ramos Barón. Happy Hacking. Michael. Bueno, happy hacking a todos y recordar, la seguridad total no existe. Jean Paul. Hasta luego, happy hacking. Yago. Dentro de algunos programas. Y nuestro superlicenciado, ingeniero comercial, económico y no sé qué leches más. Muchas gracias a Mundo Hacker por darme una oportunidad. Hasta luego, bye bye.